estamos con el doctor Francisco Jesús Morales Escobar, médico de familia y coordinador del Grupo de Trabajo de Oftalmología de Semergen, a quien hemos invitado al médico interactivo para hablar de sequedad ocular. Buenos días, doctor Morales. Buenos días, Blanca. Muchas gracias a ti y al médico interactivo por poder transmitir un poco de lo que hacemos día a día, en este caso con la patología de sequedad ocular y ojo rojo. Para empezar, queríamos saber si en los últimos años se ha notado un aumento en el número de consultas en atención primaria por ojo seco. Sí, lo que hemos estado viendo últimamente en los últimos años es que sí ha aparecido más problemas de alteración ocular en base a ojo seco, a déficit de secreción lagrimal. Los pacientes suelen acudir diciendo que tienen molestias que aumentan a lo largo del día y que notan que ese ojo tiene como arenilla y viene asociado a muchísimas cosas, ¿no? Lo más frecuente en el que estamos viendo nosotros es que viene asociado a uso de aire acondicionado, al tema de alergias, alergias estacionales, la edad es un tema fundamental. Vienen muchas mujeres a partir de 50 años en perimenopausia porque los cambios hormonales generan alteraciones en la calidad de la lágrima. Lo que tenemos que plantearnos que la lágrima se produce en el ojo, en los ángulos externos, y esa es la parte acuosa de la lágrima. Luego tenemos una parte oleosa, una parte de aceite, que es la que se produce en las glándulas de 6 de memomio, y luego una parte de mucina, ¿no? La parte de mucina es el interior de la lágrima. Entonces, si cortásemos una lágrima hubiésemos esa lágrima que está en el ojo, esa lágrima tiene 3 capas. Una capa de fuera de aceite que evita que se evapore, porque si no tuviésemos ese aceite que cubriese la lágrima en cuestión de segundos le parecería como el sudor, se evapora, no tiene esa protección. Luego hay una parte acuosa, que es la más abundante de todas, que es la que nutre la córnea, y luego tenemos una parte mucinosa, que es la que permite que la lágrima vaya resbalando por todo el ojo y se vaya llevando los residuos, los cuerpos extraños que esté por ahí, también sirven de nutrición, ¿no? Y de lubricante ocular. Entonces, todo eso con un buen parpadeo hace que la lágrima fluya desde la zona de producción hasta el conducto, hasta el canto interno del ojo, y de ahí va a caer hacia la parte interna de la nariz. Y hay un porcentaje de lágrima sobre un 25% que se evapora de por sí. Entonces, esa calidad de lágrima es lo que te va a permitir mantener durante más tiempo una buena salud ocular. ¿Qué ocurre con el ojo seco? Que con el uso de fármacos como antihipertensivos, descongestionantes nasales o bien fármacos para el acné, como el 13-cis-retinoico, que se está utilizando mucho en jóvenes ahora mismo, esos fármacos, los diuréticos, hacen que la lágrima, la calidad de esa lágrima se vea alterada en los diferentes procesos de producción. Y en ese momento es cuando el paciente acude a consulta de atención primaria. Entonces, antes veíamos muchos más pacientes mayores de 50 años, se va deteriorando esa calidad de lágrima con el paso de los años, de manera que prácticamente todas las personas, cuando llegan a una cierta edad, van a tener alteraciones de lo que se llama ojo seco, ¿no? Y también se están dando casos en jóvenes que están utilizando terapias contra el acné. Y en mujeres con terapia hormonal sustitutiva, con anticonceptivos hormonales orales, también estamos viendo que están apareciendo muchos más. También hay periodos en los que se utilizan más descongestivos nasales por una rinitis, y eso de congestivo nasal mejora la rinitis, pero empeora la calidad de la lágrima. Y también se está dando casos con el tema de problemas con el Parkinson, pacientes con Parkinson, que tienen alteraciones en el parpadeo. Entonces, al tener una buena calidad, una producción de lágrima adecuada, pero al no tener parpadeo adecuado, no llevan a la lágrima hacen que la lágrima no se transporte de manera adecuada por toda la superficie ocular. Entonces se altera la córnea y la conjuntiva. ¿Y qué ocurre también? Pues en otras enfermedades en las que tiene una producción alterada, como enfermedades autoinmunes, como el Sjögren o la artritis reumatoidea. O sea que son muchos procesos. El ojo seco no lo podríamos llamar un cajón de desastre, sino es una patología que se puede considerar banal por parte de algunos facultativos, pero que al final limita mucho la calidad de vida. Necesitamos la lágrima para limpiar el ojo, para tener una buena visión, y a veces si no ocurre esto, pues se producen hasta cambios en visión borrosa y sobre todo la molestia que se produce a lo largo del día.
te levantas por la mañana relativamente bien porque has estado con los ojos cerrados, pero con esa sequedad que se produce pues, por los cambios de temperatura o por el uso, por el tabaco, por los humos o el uso de aire acondicionado, todas estas cosas hace que vayas alterando esa película lagrimal y acabes teniendo problemas a nivel de lo que es la conjuntiva y la córnea. Y eso es lo que vemos. Has hablado entonces de, bueno, de mujeres, de jóvenes, pero ¿cuál sería entonces el perfil del paciente con este problema, según tú? La mayoría de los pacientes que vemos en consulta nosotros son los pacientes mayores de 50 años que se van quejando porque hay patologías asociadas o bien por la edad. Es decir, desde siempre el paciente con más edad ha tenido alteraciones en la producción de esa lágrima. Bien en la parte oleosa, la parte de aceite se produce en las glándulas de 6 de memomio y a veces pues hay una blefaritis posterior y entonces esa blefaritis hace que se altere la calidad de la lágrima y se quejan por ese lado. Pero sobre todo el tipo de paciente o bien si tiene alteraciones en el párpado. Pero la mayoría de los pacientes son pacientes mayores, ¿no? Mayores que empiezan y que están polimedicados, entonces se asocian las dos cosas. Mala calidad en la producción lagrimal y uso de fármacos demasiado, antihipertensivos, diuréticos, lo que me comentaba antes, y todo eso asociado provoca las alteraciones en la producción de la lágrima y el ojo seco. Y entonces, ¿en qué casos se derivan al servicio de oftalmología? Cuando nosotros lo que hacemos es darle indicaciones para que mejoren su calidad, en su calidad a la hora de tener una buena lágrima, ¿no? Que parpadee más a menudo, que utilicen lágrimas artificiales, que eviten los irritantes, humos, el uso de aire acondicionado, evitar los cambios de temperatura, que utilicen gafas protectoras. Ahora, con el tema de mucho deporte al aire libre, se produce mucha sequedad, que intenten hidratarse adecuadamente. Se dan varios consejos. Si vemos que esos consejos no van o vienen asociados a enfermedades autoinmunes o bien hay una alteración a nivel del el aparato lagrimal o bien a nivel de los párpados, pues un ectropio, que son, el ectropio son los párpados, lo que serían las pestañas hacia afuera o el entropion hacia adentro, o bien una blefaritis, como comentaba antes, por una alteración de las glándulas de 6 y de memomio, pues en esos casos los envías directamente al oftalmólogo. Intentamos que no tenerlos mucho tiempo en consulta porque son patologías crónicas que limitan mucho la calidad de vida. Y en atención primaria, ¿disponen de tiempo y de herramientas instrumentales de consulta para explicar al paciente cómo combatirlo? No, a ver, realmente lo que hacemos es un diagnóstico de visu y explicándoles y vemos un poco lo que está tomando y lo que nos comenta, ¿no?, en la entrevista clínica. Por eso es necesario muchas veces, hemos visto muchos cambios aquí porque estamos haciendo mucha más consulta telefónica que de consulta presencial, ¿no? Cuando lo ves de visu, notas ese falta de brillo y que realmente el paciente se está restregando los ojos, ¿no? Está generándose un impacto mecánico sobre la superficie ocular. Y ves ese ojo rojo que aparece, va progresando de la mañana a la noche. Entonces, lo fundamental es hacer un buen diagnóstico. Nosotros no podemos hacer test de Rimmer para ver la calidad de la lágrima, ni tenemos lámparas para poder verlo. Pero bueno, visualizando el ojo de manera, con un poco de cariño, podemos ver si realmente hay algún cambio y preguntarle, ¿no? Y en ese momento, pues, le das las indicaciones adecuadas, pues, uso de lágrimas artificiales y la limpieza ocular que había comentado previamente. Y en esos casos, cuando ya vemos que ha pasado un tiempo prudencial, es cuando derivamos al oftalmólogo. ¿Y recibe información continuada y medios para que el diagnóstico del ojo seco se haga de forma ágil y rápida en la atención primaria? Mm, Hay, hay formación médica continuada, cursos, pero no en el volumen que consideremos adecuado. También tenemos en cuenta muchas cosas. Una es la falta de tiempo, más con esta pandemia que nos ha hecho que no tengamos prácticamente tiempo para hacer absolutamente nada de formación. Y luego está el tema en que tenemos que ver al paciente. O sea, son varias cosas. Entonces, recibimos mucho apoyo por parte de la administración en cuanto a cursos y en cuanto a congresos, ¿vale?
pero intentaremos ahora, desde el grupo de oftalmología de Semergen, en los próximos congresos, eh, hacer hincapié en el ojo rojo y en las diferentes patologías que pueden estar afectando y mermando la calidad de vida de los pacientes. O sea, las patologías que nosotros podemos valorar desde atención primaria, todo lo demás, lo que habríamos de glaucomas, de MAE, cualquier cosita de estas, tiene que ir directamente al oftalmólogo, pero la primera valoración, el primer diagnóstico y la remisión y envío al oftalmólogo tiene que ser bastante rápido. Y desde la desfinanciación de las lágrimas artificiales, se han visto, bueno, han aparecido muchas marcas en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugaría el médico de familia a la hora de saber cuál elegir? Claro. Antes tenías un arsenal terapéutico con las lágrimas artificiales bastante amplio, entonces ibas indicándole cada una de las lágrimas, ¿no? Hay que considerar que hay lágrimas artificiales que se utilizan en monodosis, que tienen prácticamente escasos conservantes o prácticamente nada de conservantes, que se indican a los pacientes que se tienen que poner lágrimas varias veces al día. Y luego hay lágrimas artificiales que vienen en botitos, pero estas vienen con muchos conservantes. Esos conservantes a veces son los causantes de la perpetuación del ojo rojo, del ojo seco, ¿no? Del ojo seco en ese paciente, porque ese conservante está alterando de alguna manera la dinámica de producción de la lágrima de calidad. ¿Qué ha ocurrido? Que no tenemos en cuenta la calidad de los productos de lágrimas artificiales que se producen, que se venden en grandes superficies. Y no sabemos realmente lo que están utilizando los pacientes. Los pacientes cuando le preguntan si estoy utilizando una lágrima, pues no tenemos la composición adecuada. La lágrima artificial es la sustancia, el elemento más similar a la lágrima natural que se produce en el ojo. Entonces, un pequeño cambio en la cantidad de lípidos o un pequeño cambio en la cantidad de mucina puede provocar que esa lágrima no funcione todo lo bien que se espera. Muchas veces le decimos a los pacientes que cambie, que no se quede solo en utilizar un tipo de lágrima, que pase a lágrimas. Hay bastantes en el mercado que hasta que encuentre la lágrima adecuada a su situación. Y cuando vemos que realmente no va, pues le decimos, oye, pues igual en monodosis te va a venir mejor porque tienes menos conservantes. Pero sí hemos visto cambios porque no controlamos esa calidad del producto. No es lo mismo el producto que venía antes con una fiabilidad por parte de los laboratorios a otros productos que están ahora que no sabemos cómo, tanto comprados online como en grandes superficies, no sabemos qué calidad tienen. Es como, el fármaco tiene que venir. La lágrima no es un fármaco, la lágrima artificial no se debe considerar como un fármaco como tal, pero sí una ayuda importantísima y debe tener la máxima calidad y pasar los estándares necesarios para ello. Bueno, estabas hablando ya de las grandes superficies, entonces, ¿qué opinas de que se haya disparado entonces la venta Claro, de lágrimas artificiales, que como decías es un producto sanitario en este tipo de grandes superficies claro. o plataformas online? Es que cuando recibes una lágrima artificial de ese tipo, la de plataformas online a mí no me suele gustar mucho porque no viene avalada por un laboratorio que tenga una, una investigación detrás y que presente los componentes adecuados, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con las grandes superficies. Las grandes superficies, en teoría, tienen que estar vendiendo lágrimas artificiales con una calidad adecuada, pero no sabemos quién está detrás en la producción de esa lágrima. Es decir, lo fundamental es no perder, es como en los alimentos, no perder la cadena de producción. Entonces, si te pueden vender lágrimas artificiales con unos componentes, pero lo que me comentaba antes, si mi parte oleosa de la lágrima que están vendiendo es de mala calidad, pues entonces al cabo en poco tiempo se va a evaporar esa lágrima y su efecto protector desaparece. Entonces, hay que tener en cuenta, hombre, si puede haber buenas lágrimas que se vendan en grandes superficies, no digo que no lo sea, pero hay que plantearse mejor buscar lágrimas de calidad a nivel farmacéutico como producto sanitario que es. Y bueno, ¿ha aumentado entonces el uso de la lágrima artificial a raíz de la pandemia? Bueno, antes A raíz de contamos un sí, poquito. a raíz de la pandemia se ha visto que ha aumentado el uso, es lo que te comentan muchos pacientes, cuando haces hincapié en la pregunta, ¿no? ¿Usted está utilizando algo? ¿O tiene usted ojos secos? ¿Nota lagrimeo? ¿O que le lloran los ojos? ¿O que tiene una sensación de arenilla? Entonces, cuando haces esas preguntas vas viendo que muchos ya han
probado diferentes productos, ¿no? Prueban lágrimas artificiales, que lo comenta algún amigo, o la compran por internet, van a la farmacia, y cuando te indagas en esto, ves que ese paciente ya ha pasado por varios productos, ¿no? Y sobre todo también hemos visto que el uso de mascarillas ha mejorado una serie de cosas, pero también puede llegar a afectar un poco y generar una sequedad ocular. También respiramos y parte de del vaho que respiramos va hacia arriba, hacia los ojos, ¿no? Y también puede llegar a alterarlo. No es lo mismo que respirar sin una mascarilla. Y hemos visto también que el COVID, aparte de dar anosmia y cambios a nivel global, respiratorio, también está provocando algunas veces patologías oculares y sobre todo un ojo seco, no demasiado evidente porque, repito, no se ha hecho hincapié en hacer esas preguntas, pero cuando indagas y empiezas a ver si se produce ojo seco en pacientes que han pasado situaciones de COVID y un COVID persistente también puede llegar a tenerlo. Ujú. Y bueno, ahora que ya estamos en la época primaveral, por alergias estacionales, ¿cómo afecta a la salud ocular? Claro, le comentaba antes, ¿no? Que dentro de los fármacos que provocan más cambio a nivel de la producción de la lágrima, de esa calidad, son los descongestivos nasales, la gente que tiene una rinitis de cualquier tipo, una rinitis acuosa, una rinorrea, utiliza mucho descongestivo nasal y ese descongestivo nasal acaba alterando el perfil de esa lágrima, la producción de la lágrima. También el uso de descongestivos en spray nasal, ¿no? Ya no antihistamínicos orales y descongestivos en spray nasal. Todo eso va a provocar cambios en la producción de la lágrima y también el tema del uso ahora mismo de intentar utilizar deshumidificadores en las casas, también por el tema de humedad, por el tema de ácaros, se utilizan deshumidificadores. Ese deshumidificador al final también genera una sequedad ocular. Es decir, tenemos, por un lado, pacientes con procesos alérgicos, ¿no? Una rinitis alérgica, que usan de manera adecuada un antihistamínico, pero le genera cambios en la lágrima. El descongestivo nasal también le provoca cambios en la lágrima y el uso de aire acondicionado muy potente y deshumidificadores para quitar esa cantidad de humedad del ambiente también llega a provocar cambios en la lágrima y vamos que hay momentos en los que hay picos de pacientes en los que ya de por sí tenían problemas, ahora tienen un poco de problemas mayor, ¿no? Entonces, cuando dicen, no me está sirviendo la lágrima, o dicen, no, es que no que te sirva la lágrima que estás utilizando, es que estás teniendo un impacto mayor por los fármacos que estás utilizando. Entonces, intentas cambiar de lágrima, utilizarlo más veces al día y darle medidas higiénicas, una buena higiene ocular. Quería comentarle sobre todo a los compañeros que a veces puede llegar a ser el ojo seco, lo vemos como algo banal, ¿no? Pero, hombre, un síndrome de Sjögren que se queda en mucosa, puede ser el diagnóstico de inicio puede ser un ojo seco o una enfermedad reumatoidea, es decir, plantearlo como un reto, ¿no? Dice, bueno, tengo un paciente en el que viene con esto, mira, tómate la cosa, ¿no? Indagar 10 minutos, 5 o 10 minutos y ver, puede haber un exceso de fármaco o nos estamos, la terapéutica no es la adecuada, puede estar tomando mal los fármacos, o puede haber una enfermedad de base autoinmune detrás. O sea, que nos puede servir un poco de estímulo para ver diferentes cosas en el día a día. Como decía un compañero mío, en medicina de familia, no hay el día de la marmota, cada día es una cosa diferente. Y bueno, pues el ojo seco puede ser algo, lo tenemos muy estereotipado, pero bueno, podemos investigarlo con los medios que tenemos, que son pocos, pero podemos investigar y poder hacer una derivación adecuada al oftalmólogo. Muchas gracias, Blanca, y bueno, espero que sea de utilidad y vernos más adelante. Vale, pues Gracias. muchas gracias por Gracias. compartir tu tiempo y conocimientos en este espacio de salud. Gracias.